Amén, gloria a Dios. Hermanos, una disculpa, lo que pasa que está fallando un poco mi celular. Se averió un poquito. Y no sé si ustedes me, sí oigan o escuchen, sí me apoyen dando un like para ver si se escucha o si se está transmitiendo el video. Es que en mi celular pues marca como error. Entonces, pues sí, me gustaría que me apoyaran con un like para ver si la transmisión sí está siendo adecuada, para que está fallando un poquito el celular y esperemos que pues que ya no lo haga. Sí, amén. Bueno, pues veo que ya la mayoría de los hermanos están pues ya conectados, hermanos. Un gusto poder saludarles. Un placer, ¿verdad? Ver, saludarlos y espero pronto verlos a cada uno, a la mayoría de cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque todavía frecuento a algunos hermanos. Y como les comentaba, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver un salmos muy hermoso, un salmos que realmente mientras lo estuve estudiando, mientras lo leía, vaya que Dios trata o habla en su propósito a cada uno de nuestros corazones, y lo va a hacer el día de hoy con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a dar inicio a la palabra de Dios. Veo que ya están todos y cada uno de mis hermanos, pues bienvenidos sean. Vamos a dar inicio a esta palabra de Dios y vamos a más que nada, ¿verdad?, a escucharla con el corazón, que es un bello mensaje que Dios nos trae en esta noche. Amén. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias allí donde usted está, en su casa. Abra su Biblia en el Salmos capítulo 40 y le vamos a dar lectura de su versículo del 1 al 5. Salmos capítulo 40, versículos del 1 al 5. Y ya cuando tengan salmos, pues nuevamente les invito a que le den like para que pues vamos a darle lectura a este libro de los salmos. Amén. Salmos capítulo 40, versículos del 1 al 5. Dice su palabra: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Amén. Y bueno, pues este hermoso salmo, ¿verdad?, que el día de hoy vamos a ver, habla acerca pues de muchas circunstancias por las cuales nosotros hemos estado pasando o han estado pasando algunos de nuestros hermanos, ¿verdad? Y voy a dar inicio a esta palabra de Dios, primeramente agradeciéndole a nuestro Padre que nos permite pues estar en en vivo y escucharla. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por ella. Bendito Padre, en esta hora, mi Dios, te agradezco, Padre, por la vida de cada uno de tus hijos, mi Dios. Te agradezco, mi Dios, por cada hermano que está ahí en su hogar, Padre, por medio de en vivo, Padre, podamos compartir tu palabra, podamos compartir ese hermoso mensaje, mi Dios, el día de hoy, que tú hablarás a través, Padre, en nuestros corazones, mi Dios. Bendice, Padre, bendice a cada hogar, mi Dios, que
que está viendo, mi Dios, este video, Padre, que tú en este momento toques cada corazón, Padre, que hables, mi Dios, a nuestras vidas, mi Dios. Realmente es hermosa tu palabra, mi Dios, y poder escucharla, mi Padre. Nos deleitamos cada día en ella, mi Padre. Bendice también a mis hermanos que no tienen este medio, Padre, por el cual ellos puedan escuchar tu palabra, mi Dios. Alienta sus vidas, alienta sus corazones, Padre, que cada día, mi Dios, busquemos esa plena comunión contigo. Te doy gracias, Padre, por permitirme y por darme esta oportunidad de servirte y de honrar tu nombre, Padre. Que no sea yo, sino tú a través de mí, Padre. Que este mensaje, mi Dios, quebrante nuestras vidas. Que este mensaje, Padre, quebrante nuestros corazones, Padre. Que hables, mi Dios, en esta noche, porque hay mucho, Padre, mucha necesidad, Padre, en nuestra vida. Pero tú eres, Padre, nuestra luz, nuestra fortaleza, y en ti confiamos plenamente, mi Dios. Es una bendición, Padre, poder tenerte, poder escucharte, mi Padre, y te damos gracias, mi Dios. Y ahora, Padre, que no sea yo, sino tú a través de mí, mi Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre eterno. Amén, amén. Y bueno, pues como les decía, ¿verdad? Para dar inicio a esta predicación, a esta palabra de Dios, pues yo quisiera hacerle esa pregunta y que usted meditara en su corazón, meditar en su vida. Dios, nuestro Padre Celestial, ¿de dónde Dios te ha sacado? ¿De dónde Dios te ha sacado en tu vida, hermano? Y aún podemos decir, antes de conocerle, aún conociéndolos, de dónde Dios nos ha sacado, hermano. Realmente el poder tener a Dios en nuestro corazón es una satisfacción hermosa, es realmente algo hermoso en el cual nosotros tenemos esa confianza plena de buscar a nuestro Dios, de poder estar con Él, de poder saber en quién confiar en medio de situaciones difíciles. Y este salmo David lo hacía y lo elevaba, ¿verdad? Porque quizá tenía una necesidad en su vida. Y él agradecía a Dios, le decía, pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Vamos a pasarnos al versículo 2 y después regresaremos al versículo 1. Vamos a hacer lo que David decía y hacía énfasis, ¿verdad?, en su vida. Y me hizo, dice, sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. La pregunta es, ¿de dónde te ha sacado Dios, hermano? Cualquier cosa que nos cause desesperación es como un pozo, ¿verdad?, en el cual nos hundimos. Y nos hundimos. Un pozo es un calabozo, una tumba donde nosotros quizá hemos estado. Y cuando dice ese lodo cenagoso, es que entre más él intentaba ponerse de pies, más se hundía. Por eso no tenía una base firme en la cual David podría sostenerse. Por eso le decía, por eso dice él y decimos nosotros, me hizo sacar, dice, de ese pozo, de ese lugar donde estábamos, y puso de esa desesperación, y puso, dice, mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hay situaciones en nuestra vida, hermano, que son muy difíciles y que nosotros mismos, por nosotros mismos, dice que nada nosotros podemos hacer para poder, pues, salir de esa situación difícil. Nada nosotros podemos hacer. Por eso el salmista David le decía, volvemos al versículo 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. En medio de esa situación, en medio de ese pozo, de ese lodo cenagoso donde sentimos que la desesperación nos va hundiendo, quizá en tu vida has pasado por mala salud, has despertado y día con día no ves mejoramiento quizá en tu vida física. Y vienen momentos en que te desesperan. ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué no hay sanidad en tu vida? O o a lo mejor no tienes trabajo y las cuentas o tu estado económico no es muy bueno. Entonces, a veces nuestro corazón entra en desesperación y estamos entrando en un pozo, en un lugar
donde no miramos, ¿verdad?, que nuestra roca es Jesucristo. Y por eso David decía, pacientemente esperé a Jehová. Y dice, y él se inclinó a mí. Y viene a mi mente, ¿verdad?, esta historia de Daniel, ¿verdad?, cuando él fue lanzado al pozo o al foso de los leones, dice que él no se preocupó ni se angustió, ¿verdad? Porque imagínense cuántos leones no habría allí en ese lugar donde él fue lanzado. Mas sin en cambio, cuando él estaba ahí, dice que oró a Dios y Dios lo cuidó. Lo cuidó, y cuando volvieron aquellos hombres que habían procurado pues matarle, dice que lo encontraron vivo y sin ningún rasguño. Porque Daniel sabía en quién confiar, sabía en quién poner sus ojos. Y es así con cada uno de nosotros, hermanos. No importa en qué pozo estés pasando, que tu base firme, que tu roca inconmovible sea Jesucristo, que tú puedas, ¿verdad?, meter de esa fortaleza que Dios nos ha dado, el poder confiar en Él, el poder estar tranquilos en medio de la tormenta, en medio de dificultades, porque cuando nosotros hemos creído, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros le hemos recibido, sabemos que no íbamos a hacer, no iba a ser miel sobre hojuelas, ¿verdad? No iba a ser un camino lleno de, ahora sí que de rosas, pero hay espinas en ese camino, ¿verdad? Dificultades en las cuales cada uno de nosotros pues tenemos que confiar en Él. Cuando tu fe está puesta en Jesucristo, sabes, ¿verdad?, que nadie te puede mover. Y por eso decía David, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando esperamos en paciencia, cuando esperamos en confiar en Dios, Él es el único que puede atender a nuestro llamado. Pero el Señor te está diciendo, paciente, sé paciente, porque no va a ser a nuestro tiempo, va a ser al tiempo de Dios. ¿Qué más nosotros, pasando una dificultad, quisiéramos que ya se nos resolviera? Pero no es así. Ni aún los problemas, ¿verdad?, en casa se pueden solucionar de un día para otro. No, tenemos que ser pacientes. Así como David lo fue, pacientemente esperé a Jehová. Y entonces viene la respuesta de Dios. ¿Qué hizo? Dice que Jehová se inclinó a mí, dice, y oyó mi clamor. Bueno, tú eres paciente, pues el Dios, dice, se inclinó, así como nosotros cuando nuestros hijos nos dicen mamá, mamá, y nosotros para hacerle caso pues tenemos que inclinarnos a escuchar lo que ellos dicen, ¿verdad? Así dice que Dios se inclina para escuchar el clamor de su hijo, de aquel hijo que es paciente, perseverante y sobre todo que confía en Él. Y dice, y me hizo sacar de esa tumba, de esa preocupación, de esa enfermedad, de esa tribulación por la cual estés pasando. Dice, te va a sacar Dios, de ese lodo donde no hay firmeza, donde piensas que no hay solución, de ese lodo cenagoso, dice, Dios te va a sacar. Y dice, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Si en tu corazón hubo un momento de duda, hubo un momento de desesperación, bueno, pues ¿qué vas a sacar de esa desesperación? Dice que Dios va a afirmar tus pasos. Tu fe va a crecer por medio de esa prueba, por medio de esa lucha de la cual tú estés pasando. Dios va a afirmar tus pasos y tu fe va a crecer más y más. Y dice, y enderezó mis pasos. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. ¿Qué sucede, verdad? Cuando nosotros estamos en medio de esa angustia, en medio de esa tribulación, dice que nosotros va a poner un cántico de alabanza, un cántico de adoración y sobre todo dice de agradecimiento. No importa la situación por la cual tú estés pasando, hermano, dale gracias a Dios. Sí es difícil, sí te estás angustiando, sí quizá hay desesperación, pero debes de darle gracias a Dios. Que ese cántico, dice, puso en mi boca un cántico nuevo.
Alabanza a nuestro Dios. ¿Para qué, hermano? ¿Por qué son estas pruebas? ¿Por qué son nuestras luchas? Para que muchos, dice, muchos, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Todas estas pruebas que nos están pasando o que nosotros tenemos, sabemos que sirven de ejemplo para aquellas personas que no conocen, que han conocido o han escuchado la palabra de Dios y no quieren acercarse. Por eso dice, verán esto muchos y temerán. Quizá algunas personas te han visto enfermo, pero han visto cómo has sanado. Quizá te han visto personas que estás en una situación económica difícil, mas sin en cambio siempre tienes el sustento para comer. Quizá muchas personas han visto que has estado angustiado, pero levantas ese clamor a Dios y das gracias a Dios por medio de esa situación. Y muchas personas se preguntarán, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué das gracias en medio de la tribulación, en medio de la angustia? Porque sé en quién confiar. Y entonces temerán por lo que están viendo en tu vida, hermano. Y déjeme decirle este ejemplo de este señor que en la mañana me hablaba y me decía que por favor, dice, pidiera por su papá, que tenía ya 2 semanas que estaba internado en el hospital y no puede verlo. No puede verlo. Y a esta persona, este señor Luis, se le ha comentado, se le ha hablado de la palabra de Dios. Y dice, yo me acordé y que usted, dice, vive en el templo, es cristiana. Yo quisiera, dice, que rogaran por mi papá. Y porque ellos han visto, yo les he platicado mucho, les he dado mucho ese testimonio de mi hija Sofía, cuando ella se enfermaba, a la mayoría de los papás de la escuela de Sofi, les he dado ese testimonio, cómo Dios la ha sanado, y si Dios está viva es porque Dios ha hecho algo en su vida. Y ven ellos lo que hace Dios. Y ven, y creen. Por eso vienen y piden oración, porque creen en Dios. Pero Dios toque sus corazones para que puedan recibirlo y tengan esa plena confianza como ahora nosotros la tenemos. Por eso dice, ¿verdad?, su palabra, que ellos verán tu situación, cómo estás. Quizá a lo mejor ellos te pueden ver derrotado, dice, mas no. Es cuando más fuertes estás. En medio de esa debilidad es cuando tú más fuerte eres. Y ellos verán, dice, y temerán. Temerán, porque ¿saben quién está contigo? Dios. ¿Saben quién es el que te respalda? Que esas situaciones difíciles, esa enfermedad, todo lo que tú estés pasando en este momento, sirva de ejemplo para aquellos que no creen, para que teman y para que vean que Dios es real, que Dios existe, que Dios está con nosotros y que adoramos a un Dios todopoderoso. Por eso decía David, y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Que tu vida sea de ejemplo a la demás gente, a tus vecinos, a la gente que te rodea, a la gente con la cual tú convives, que sea de ejemplo. Todo lo que tú estés pasando, que sea de ejemplo a aquellas personas. ¿Para qué? Para que vean y teman que Dios es grande y maravilloso con sus hijos y que no nos deja, sino es el que nos va a sustentar. Cada uno de nosotros debemos de tener esa confianza en que Dios es bueno. ¿Qué hizo David, verdad? Sabemos que él fue paciente, nosotros debemos de ser pacientes. Esperar en Dios, no importa cuál sea la situación por la cual estemos pasando. Debemos de decir, toda mi esperanza, toda mi confianza está puesta en nuestro hermoso Jesucristo. Confiar, ¿verdad? Confiar más en Dios que en las cosas de este mundo. Dice el Salmos 33, en su versículo 16 al 20, yo quiero que usted me acompañe, que usted le dé lectura también al Salmos
capítulo 33, capítulo 33, versículos del 16 al 20. Dice su palabra: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en el tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Amén. Esperamos en Él. Dice aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. El ojo de nuestro Dios está sobre aquellos que esperan en Él, aquellos que son pacientes. Y dice, nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo está en Él. Él es el único, ¿verdad?, que debemos nosotros de confiar, hermano, que debemos cada día de poner nuestra fe en Él. No hay más, no hay más. Hay medios, ¿verdad?, los cuales ha puesto Dios en nuestras vidas para poder acudir, para poder, cuando está un enfermo, pues ¿a dónde va? Al médico. Y está bien, porque son medios que ha puesto Dios. Pero que cuando tú vayas al médico, tu primer plan, ¿verdad?, sea Cristo, sea el primero en tu vida, sea Cristo. Sabiendo que Dios va a utilizar ese medio, ¿para qué? Para que tú seas sanado. Que tu confianza no esté en el médico, sino que tu confianza esté en Dios. Es ahí lo importante. Los medios los da Dios, sí, pero ¿dónde está tu confianza? ¿En el médico para que tú seas sanado? ¿En las medicinas que Él te da? ¿O tu confianza está puesta en Dios? Que Él va a usar ese medio para que tú seas sanado. Entonces debemos, ¿verdad?, de también ser fieles a nuestro Dios, de mantener esa confianza en Dios, que por medio del cual pozo, tribulación tú estés pasando, tengas la confianza en Dios, no la pierdas, no desvíes tus ojos a algo más, sino que siempre tus ojos, dice, estén puestos en Cristo Jesús, que siempre tu fe sea en Él. Vemos, ¿verdad?, muchos de un ejemplo, ¿verdad?, de un rey, el cual dice, un rey de Judá llamado el rey Asa, dice que instituyó muchas reformas para Judá y era bueno y recto delante de Dios. Pero un día, ¿qué pasó con este rey? Dice que quiso pelear contra Israel, pero en vez de orar y de pedirle cobertura a Dios, fue y le dijo a aquel rey de Siria que peleara junto a él. Y le fue bien. Pudieron ganarle a Israel, pero Dios no olvidó eso. Dios no olvidó, ¿verdad?, que lo había dejado en segundo término. En acudir antes de su consejo, dice que acudió a su amigo. Pero dice, ¿verdad?, que cuando vemos ahí en Segunda de Crónicas 16:12, que él no aprendió la lección, a pesar de que Dios le había hecho ver que necesitaba de él, dice que no aprendió esa lección. Vamos ahí a segundo libro de Crónicas, en su capítulo 16, versículo 12. Dice su palabra: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Vemos este ejemplo, ¿verdad?,
de este hombre, ¿verdad? Dice que fue bueno y recto delante de Dios e instituyó, dice, muchas reformas. ¿Cuál fue su error? Dejar a un lado a Jesucristo. En medio de su lucha, en medio de su prueba, dice, en primera no fue paciente y no buscó a Dios. Y salmista David decía, pacientemente esperé a Jehová. Y cuando dice pacientemente esperar a Jehová, hizo otra cosa. Para que esperara, tuvo que clamar a Dios. Y para que Dios se haya inclinado a escucharlo, quiere decir que él estuvo orando a Dios. En medio de esa dificultad, en medio de esa lucha, fue lo que hizo David. Oró y esperó pacientemente en Dios. Por eso dice que Dios inclinó su oído. Pero este rey Asa, en el cual yo les pongo el ejemplo, hizo todo lo contrario. Fue y pidió consejo a un amigo. Fue cuando estuvo enfermo, ¿qué hizo? Fue a los médicos. No estoy diciendo que sea malo ir al médico, no. Porque es un medio que Dios lo ha dado. Es un medio que Dios ha puesto en este mundo para que nosotros podamos ser sanos. Pero lo importante es hacer del médico, es hacer del amigo, es hacer cualquier situación tu Dios, tu confianza. Eso es el problema. En que quizá te desvíes tu mirada de Dios y pongas tu fe en las cosas de este mundo, en otras situaciones que, entre comillas, te pueden dar la respuesta a tu situación por la cual tú estés pasando. Por eso David hace ese énfasis en el Salmos 40, que seas paciente y que aprendas a confiar en Dios, porque por medio de ti muchos verán, dice, creerán y temerán a Dios. No hagamos esto, hermanos, no confiemos en las cosas que cuando tengamos dificultades, el primer plan que nosotros tengamos, en primer lugar, debemos de poner a Dios. Y Dios va a ser el que nos va a dar la guía, Dios va a ser el que va a dar la respuesta en medio de cualquier situación, en medio de cualquier tribulación por la cual tú estés pasando. Dios es el que te va a ayudar, Dios es el que te va a sacar de ese lodo cenagoso y dice que va a poner tus pies sobre peña, sobre una roca. ¿Y quién es esa roca? Jesucristo. Amén. Esa roca inconmovible, esa roca que no se mueve, siempre va a estar ahí para nosotros. Siempre va a estar con cada uno de nosotros, y lo dice su palabra en el Salmos que estamos leyendo, Salmos 40, dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Que en medio de cualquier situación que estés pasando, tu roca es la que te va a sostener. Y veíamos eso, ¿verdad? En las predicaciones de nuestro hermano pastor, ¿verdad? En esa roca, ¿dónde estás poniendo tu fundamento, hermano? ¿Dónde estás empezando a construir en tu vida? En ese fundamento que es Cristo Jesús, en esa roca sólida, que aunque venga lo que venga, nada nos va a poder derribar, porque sabemos en quién esperar, sabemos en quién confiar. Y es muy importante, ¿verdad? El saber confiar en Dios y el saber creerle en medio de cualquier situación, por más difícil que sea. Sabemos que Dios siempre está con nosotros. Y Él lo dice. ¿Y sabes cuál es la bendición que tú tienes al confiar en Dios? Dice el versículo 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado aquel, feliz, contento, alegre, el que confía en Jehová. Y no mira a aquellos que piensan o a aquellos hombres que dicen, yo solo puedo, yo puedo hacer muchas cosas solo, no necesito a nadie. A esos dice Dios. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. No mira, bienaventurado aquel que confía en Jehová.
será plantado, dice, sobre corrientes de agua viva, dice, y siempre, dice, en medio de esas aguas, dice, será un árbol plantado junto a corrientes, y siempre habrá fruto en él. ¿Por qué? Porque Dios lo va a bendecir. Así debemos de ser nosotros, hermanos, como ese árbol que es plantado junto a corriente y que en todo el tiempo está verde, está dando fruto. Así, dice, bienaventurado eres tú, hermano, si tu confianza está puesta en Dios. Si tu confianza está puesto en nuestro Dios, en aquel que nunca nos va a fallar, en aquel que cada día, ¿verdad?, nos invita a que nosotros le busquemos en todo momento y le creamos que Él es fiel para con nosotros. Que tu confianza sea Él, hermano, y no nada más, no nadie más, sino que tu confianza sea plena en Cristo Jesús y seas paciente. Seas paciente porque nosotros no somos nadie para ponerle a nosotros, a Dios, una fecha para decirle, pues ya oré y quiero que me contestes ya. No, seamos pacientes porque al ser pacientes, Dios nos escucha y Dios nos dice, bienaventurados. Confiemos en Dios, hermanos, en todo momento. Y dice en el versículo 5, has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti si yo anunciare y hablare de ellos. No pueden ser enumerados. Nuevamente has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas. En este momento, hermano, en el cual hemos estado en casita, hemos estado pues reposando, yo creo que ha habido mucha necesidad. Mucha necesidad en todas las familias. Ha habido enfermedad, ha habido escasez quizá. Pero en medio de eso hemos visto el amor de Dios. En medio de lo que tú has estado pasando, has visto el amor de Dios. Dios es perfecto. El plan, el propósito que trae Dios para nuestra vida es grande. Y en medio de esa prueba que tú estás pasando, dice, has aumentado, oh Dios, tus maravillas. En tu vida, Dios ha aumentado maravillas. ¿Por qué? Porque te ha sanado. Porque en medio de esa enfermedad por la cual tú estuviste pasando o estás pasando, Dios te va a mostrar su amor. Dios te va a mostrar su poder y te va a sostener y te va a sanar. Y realmente dice, y tus pensamientos para nosotros. Y vaya que los pensamientos que tiene Dios hacia nosotros no son pensamientos de mal, sino, dice, de bien. Todo pensamiento que tiene Dios para nuestra vida es de bien, hermano. No importa los medios que tenga que utilizar para moldear nuestra fe, para moldear nuestra vida, siempre va a ser para bien. Y nuestra fe tiene que crecer. Tenemos que creerle más a Dios por medio de estas dificultades, por medio de estas situaciones, veremos sus maravillas. Y el mismo salmista lo decía, no es posible, dice, contarlos ante ti. Ahí donde tú estás escuchando la palabra de Dios, intenta contar las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Las cosas que Dios te ha contestado, las necesidades que tú has tenido y Dios se ha mostrado contigo. Inténtalo. Intenta contar todo eso. Bien decía David, si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados.
Yo creo que si tú estás ahí reflexionando en qué maravillas ha hecho tu vida, Dios, es imposible enumerar y contar lo que Dios ha hecho por nosotros. No puedo, dice David, no puedo enumerarlos, no puedo contarlos. Simplemente día con día vemos cómo Dios trabaja nuestras vidas. Como cuando creemos estar en una situación difícil, vemos la mano de Dios en todo tiempo. Por eso David decía, no puedo contar tus maravillas, no puedo enumerarlas porque son bastantes. Entonces yo te invito, hermano, a que nosotros veamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y seamos agradecidos. Seamos agradecidos y busquemos en todo tiempo a Dios. Nuestra fe, creer en lo que Dios dice en su palabra, alabar a Dios por lo que nos ha sostenido en gracia. Y nos ha dado muestra patente de que Él está con nosotros. No importa, hermano, lo que estés pasando, Él nunca nos va a defraudar. Cada día nosotros debemos de alabarle no con tristeza, sino con gozo, con alegría, porque sabemos en quién hemos confiado, sabemos en quién hemos creído. Él nos hizo en medio de ese pozo, de ese lodo cenagoso, Él nos puso en una base firme, que es Jesucristo. Y que esperamos en Él, en nuestra roca, aquí y en la eternidad. Esperamos en Él. Vemos, ¿verdad? En el versículo 5, volveríamos al 3, dice, puso en mi boca un cántico nuevo. Tú eres bienaventurado, tú eres feliz con Dios, hermano, por lo que Él ha hecho en tu vida. Y dale gracias a Dios por medio de esa circunstancia por la cual tú estés pasando. Porque Dios es bueno y Dios te va a sacar de ese pozo, de esa desesperación por la cual tú estés pasando y te va a dar nuevamente muestra de su amor y de su grandeza. Y que por medio de ello, pues nosotros aprendamos cada día a buscarle y a ponerlo en primer lugar en nuestras vidas. A no dejarlo que sea nuestro plan B, sino que siempre sea la prioridad en nuestra vida, como lo hizo David. Pacientemente esperemos en Jehová y Él enderezará nuestros pasos, pondrá nuestra vida en esa roca inconmovible que es Jesucristo y nos ayudará a ser ejemplo a toda nación, a todo aquel que nos conoce y temerán, que es lo bueno, ¿verdad? Que verán la mano de Dios a través de nuestras vidas. Entonces, hermanos, esa es su palabra, busquemos a Dios, seamos pacientes. En cualquier situación que nosotros estemos pasando, tenemos que saber esperar en Él, descansar en Él. Así que esta palabra tan hermosa que Dios ha traído hoy a nuestras vidas, pues edifique cada día nuestro corazón, nos ayude a seguir adelante, ¿verdad? Y pues, hermano, invitarnos, ¿verdad? Invitarlos a que juntos busquemos a Dios, que no desmayemos. Sé que hay mucha necesidad, pero debemos de confiar en Dios, porque Dios sabe el tiempo perfecto en que ha de contestar nuestras necesidades. Y vaya que lo va a hacer. Y nuevamente estaremos diciendo, Señor, tus maravillas son innumerables. Confiemos en Dios, hermano. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y vamos, en medio de esta oración pues también vamos a orar por todos nuestros hermanos que están pasando alguna necesidad. Que Dios los ayude y que Dios los guarde cada día. Amén. Vamos a orar y después pues estaremos dejando el lugar a nuestro hermano Axel para que él continúe. Amén.
Bendito Padre, en esta hora, mi Dios, te doy gracias, Padre, por tu hermosa palabra que has hablado, mi Dios, en esta noche. Te doy gracias, Padre, porque tú siempre hablas, mi Dios, a cada uno de nosotros, Padre. Te doy gracias por cada familia, mi Dios, aquí representada, mi Dios eterno, por la familia de nuestro pastor, Padre. Ayúdalos, mi Dios, mi hermano Onésimo, mi hermana Mari. Cada día sosténlos, mi Dios bendito. Sé tú cada día en sus vidas, Padre eterno. Tú sabes si hay alguna necesidad, tómalos, Padre eterno, en tus manos preciosas, mi Dios. Te doy gracias, Padre, por la vida de mi hermano Martín Ávila, mi Dios. Gracias, Padre, por su vida, la vida de mi hermana Alicia, de Erika, de Martín, Padre. Bendice este hogar cada día. Síguelo sosteniendo como hasta el día de hoy, fortaleciendo, Padre, cada día sus vidas, mi Dios eterno. Te doy gracias por mi hermano Lalo, por toda su familia, mi hermano Joel, Rufina, por mi hermano Dani, por Eli, Padre. Gracias, gracias por cada uno de mis hermanos, mi Dios. Tú has estado con ellos, los has sostenido y los seguirás haciendo, Padre, por Gaby, por toda la familia, mi Dios. Gracias, gracias te doy, Padre, por estos hogares, mi Dios, mi hermana Marta, mi hermana Cecilia, Padre, por mi hermana Catalina, mi hermano Guadalupe, por todos, Padre, cada uno de ellos, Padre. Seguimos rogando, seguimos clamando, Padre. Hay necesidad, mi Dios, pero tú eres grande y maravilloso, estarás con ellos, Padre eterno. Te doy gracias por la vida de mi hermano Florentino, de Gisela, Padre, la vida de Ruth, Padre. Sabemos que tú estás haciendo la obra en cada una de tus hijas, estás poniendo sanidad en sus vidas, Padre, por Abby, por Sarita. Sigue guardando, Padre, este hogar cada día. Gracias, gracias te doy por mi hermana Blanquita, por toda su familia, mi Dios. Te doy gracias por ser tan bueno, mi Padre. Gracias, Padre, por cada uno de ellos, por mi hermana Vero, Padre, por cada uno de ellos te doy gracias, mi hermana Nancy, mi hermano Moy, por Axel, por Ulises, Señor. Sigue sosteniendo, Padre, a esta familia, por toda la iglesia ya de Veracruz, Señor. Sé tú, Padre, con cada uno de ellos, mi Dios eterno, mi hermana Cecilia Esteban, toda la familia, Padre. Sigue guardando a mi hermano Emanuel, a Jessica, Padre, a mi hermana Ángeles, mi hermano Berna, Padre eterno, por todos mis hermanos, Padre, que quizá no tienen ese medio, mi hermana Cristina, mi hermana Lucrecia, mi hermano Benito, Padre, por mi hermana Margarita Gallegos, Padre, por todos y cada uno de ellos, Padre. Bendice, Padre, sus hogares, síguelos sosteniendo, Padre, a cada uno de ellos, mi hermana Nayeli, Padre, mi hermano Venancio, mi hermana Lucrecia, mi hermano Antolín, Padre eterno. Guarda toda tu familia, mi Dios hermoso. Sé tú en la vida de cada uno de ellos, Padre eterno. Gracias, gracias por ser tan bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por esta hermosa palabra, por mi hermana Eusebia, mi Dios, también te pido por ella para que día a día la sigas guardando, mi Dios. Tú sabes su necesidad, tú sabes, Padre, lo que a ella le hace falta, por Elsa, por Rubén, Padre, por toda la familia, mi Dios. Sé tú, Padre, tu Santo Espíritu sea el que guía esta hermosa iglesia, esta hermosa familia, Cristo Roca de Salvación, a seguir buscándote, Padre, a seguir cada día clamándote y adorando tu santo nombre, Padre, por mi hermana Estela, Padre, por todos y cada uno de ellos. Te doy gracias, mi Dios. Gracias te doy, mi Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te doy gracias, mi Dios. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga y pues vamos a seguir adelante con este culto de alabanza a nuestro Dios, de adoración a nuestro Dios, y así dejo este lugar a mi hermano Axel. Que el Señor les bendiga, hermanos.